Hola gente, ¿cómo están? Nuevo episodio, segunda parte de la saga a un año de la caída de la difunta República Islámica de Afganistán. Esta parte va a estar dedicada a lo que fue desde la invasión de Estados Unidos en 2001 hasta la formación de la República Islámica de Afganistán, que ocurre en 2004. Curiosamente, esta República Islámica que dura 20 años ya va a estar condenada a muerte eh, en su génesis, que está en la invasión norteamericana. Eh, pero eso lo vamos a ver exactamente en este episodio. Es, es probable, no inminente, pero probable que me escuche gente de otro canal a la que le quiero demostrar por qué ese canal no es conveniente que lo haga conmigo. Realmente lo arruinaría conmigo. Eh, Así que bueno, eso. Saludos para la gente de ese canal también. Eh, vamos con los hechos. A ver, esto se va a basar en mapas principalmente. Eh, el primer mapa que estoy poniendo dice octubre de 2001, pero a ver, en realidad este era el mapa de Afganistán en el 9 de septiembre de 2001. ¿Por qué esa fecha es tan importante? Porque está entre medio, perdón, está en el mapa al 10 de septiembre de 2001. ¿Por qué esa fecha es tan importante? Porque está entre medio del 9 de septiembre de 2001, que es cuando matan a Ahmad Shah Massoud en un atentado, es Al Qaeda, y el 11 de septiembre de 2001 ocurre el ataque a las Torres Gemelas. ¿Por qué ese timing? ¿Por qué matar al líder de la Alianza del Norte y con eso prácticamente derrumbar a la Alianza del Norte? Y 2 días después derrumbarse a sí mismo concretando el atentado a las Torres Gemelas. ¿Hubo descoordinación entre los talibanes y Al Qaeda? Es una pregunta que no la vamos a resolver nunca acá. Tal como preguntas que uno se hace, como por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos no sacó a Saddam Hussein después de la Primera Guerra del Golfo? Esa es una pregunta que nadie tiene una respuesta clara. ¿Por qué esperó hasta 2002 para sacarlo? Nadie puede decir que tiene la respuesta a eso. Lo mismo acá. Hay algunos antecedentes que podrían justificar como tope de intereses entre Al Qaeda y los talibanes, que para 2001 la prensa informaba casi que eran lo mismo. En realidad son muy distintos. Al Qaeda son extranjeros, son árabes. Los afganos tienen una tradición de oponerse a los extranjeros, vengan de donde vengan. Los afganos son muy tribales. De hecho, la etnia mayoritaria, que lo hemos visto en los 50 videos de Afganistán que he hecho, la etnia mayoritaria es la Pashtun, una etnia indoaria, y es una etnia tribal, que está todavía en el estatus de tribu, no en el estatus de Estado. Eso es muy importante para entender Afganistán. De hecho, los pashtunes son la etnia tribal más grande del mundo. Son, contando los de Afganistán y los de Pakistán, son cerca de 100 millones. Están organizados en tribus. La gente que está organizada en tribus obedece primero a su jefe tribal, no al Estado, no a un Estado. La persona que pertenece a una tribu, su Estado es el jefe tribal, o como se dice en Occidente, el señor de la guerra. No es el Estado,
Él primero obedece a su jefe tribal y después obedece. ¿Y acaso sabe que hay Estado? Eh, Después obedece al Estado. Y cuando hay votaciones democráticas y elecciones democráticas, toda la tribu vota por lo que el jefe tribal dice. Otras etnias que siguen organizadas en tribus, los Zulus en Sudáfrica, en Angola, que es un gobierno que tiene, que el gobierno del MPLA es un gobierno completamente antitribalista, quiere acabar con las tribus, pero las tribus siguen existiendo. Eh, y las tribus, los guerreros, por ejemplo, los Khoisan, la etnia que no me piden que me acuerde en este momento cómo se llama, pero la etnia que lideró la UNITA, era, eran tribales. Eran tribales. Jonas Savimbi, el líder de la UNITA, era un líder tribal. No era un tipo de derecha, no era un tipo que estuviera a favor del apartheid, que estuviera a favor de Estados Unidos, de Israel. Era un líder tribal que estaba combatiendo a la tribu a la etnia tribal que estaba comandada, o sea, que dirigía el MPLA, que a su vez era comunista. Bueno, en la misma Angola, donde el MPLA tiene un gobierno de tipo autoritario, socialista, no ha podido acabar con las tribus. Y de hecho, en ese gobierno republicano socialista, hay monarquías internas y sistemas judiciales alternos al estatal que son de etnias tribales. La Chokwe vendría siendo la principal, para quedar más detalle. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa también en Nigeria, donde el tribalismo es muy fuerte? En otro país, Uganda, donde el tribalismo es muy fuerte. A ver, en el caso de Angola, si uno pertenece a una tribu, tiene un sistema judicial donde ir a apelar a un caso. Pero la mayoría de la gente que está en tribu va a donde su jefe tribal a solucionar el problema que tiene. No va a los tribunales de la República de Angola, va a donde su jefe tribal. Y ahí tiene su sistema. Esos sistemas no están reconocidos por la Constitución de Angola. Son completamente informales, pero la gente va ahí. Igual que va el médico tribal, va al brujo, literalmente, al brujo tribal, etc. Todo eso está prohibido por el Estado de Angola, pero se ejecuta igual. ¿Por qué esta explicación larga? ¿Qué tiene que ver Angola con Afganistán? Porque estoy intentando explicar el contexto afgano. Los pashtunes son una etnia que no tiene el concepto de Afganistán arraigado como el resto de las etnias. Ellos son muy tribales, todavía son tribales, y están muy arraigados al jefe tribal. Y él es la misma. Porque la cultura tribal Pashtun tiende a dividirse porque soluciona sus problemas mediante duelos. Entonces ellos, si tienen un problema, si tu mujer murió, o sea, perdón, si tú miraste a mi mujer sin burka, yo me voy a duelo contigo. Si tú me ganas el duelo, tú me matas a mí, matas a toda mi familia. Entonces, en un ambiente donde las tribus se pasan peleando entre sí, la religión es como el factor unificador. Pero a su vez los Pashtun siempre tuvieron problemas porque el movimiento nacionalista Pashtun, que en primera instancia fue secular, hace mucho tiempo atrás, decía que el Islam no era una nacionalidad. Entonces, ahí fue donde lo que ellos querían era un Pashtunistán socialdemócrata, moderno, que no reconocía la línea Durand, que es el límite entre Pakistán y Afganistán, sino que querían hacer un Pashtunistán
que comprendiera el sur de Afganistán, que es lo que ellos dominan, y el norte de Pakistán, que es donde se concentran los pastunes en Pakistán. Pakistán se preocupa por esto, como ya lo he dicho en otras veces, y fomenta el islamismo entre los pastunes, que les cae muy bien el islamismo porque es la única forma de conseguir cierta estabilidad en esta etnia que se pelea bastante entre ellos. Y como ya lo dije en el episodio anterior, como el líder islamista Pashtun, que era Jebudin Hetmayar, no convenció a los pakistaníes, estos terminaron creando en las madrasas de Pakistán a los talibanes. Los talibanes están en el poder en el 96, con ayuda de Al-Qaeda, van a pelear entre ellos también. En Afganistán todos pelean con todos. O sea, son aliados la mayoría del tiempo, pero también pelean entre ellos. Y en 2001 se van a dar peleas entre ellos. Se van a dar peleas entre ellos y no es descartable que el timing que tuvo las Torres Gemelas, que le cayó pésimo a los talibanes, correspondiera a una pelea interna. De hecho, ese fue el discurso de Estados Unidos durante mucho tiempo, que los talibanes no eran lo mismo que Al-Qaeda, que incluso podían pelear entre ellos. Pero bueno, una vez que Ahmad Shah Massoud es asesinado en este atentado, la Alianza del Norte se viene definitivamente abajo, lo poco que quedaba, que son estos territorios que están en celeste acá. Para octubre de 2001, lo que verdaderamente está en el mapa, pero es lo mismo que el 10 de septiembre. Estos territorios estaban disputados entre talibanes, que ocupan todo lo que está en gris, y la Alianza del Norte, que es lo que está en celeste. Pero para esas alturas, los norteamericanos ya habían entrado en Afganistán por medio de la CIA, y habían tomado contacto con sus viejos aliados, los mujahidines, que estaban concentrados en esa franja del norte, dominada principalmente por los tayikos, y que contaba con cierta ayuda de Irán, Rusia y Tayikistán. Bueno, bueno, el 8 de octubre Estados Unidos lanza la Operación Libertad Duradera, con la que comienza oficialmente la invasión de Afganistán. Vamos a pasar bien rápido los mapas, los que se muestra el avance norteamericano y de la Alianza del Norte sobre Afganistán. Como se puede ver, es un avance bastante aplastante, y en realidad la victoria norteamericana, porque Estados Unidos fue con todas sus fuerzas a Afganistán, le faltó solo la bomba atómica, y de hecho los talibanes salen huyendo porque muy probablemente Pakistán, que era su único aliado, les dijo: estos tipos les van a tirar la bomba atómica. ¿Y por qué? Por la misma razón que se le tiraron a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Porque los norteamericanos atacaron con todas sus fuerzas, porque recibieron un ataque directo el 11 de septiembre de 2001. Y eso no lo podían dejar pasar. Al igual que en Pearl Harbor, en 2001 la opinión pública americana no estaba dividida, estaba completamente unida contra los talibanes y contra Al-Qaeda. La victoria norteamericana contra los talibanes en 2001 es aplastante. Para muestra de ello, vámonos de inmediato, ahorramos tiempo, al mapa al 31 de diciembre de 2001. ¿Cómo termina 2001? Los talibanes completamente expulsados de Afganistán. Huyen completamente a Pakistán, al norte de Pakistán. Fue aplastante la victoria. Esta que es la tumba de los imperios, que nadie se la puede, que los soviéticos nunca pudieron dominar, que los británicos, bla 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 bla. Los norteamericanos, cuando atacaron con todas sus fuerzas, se demoraron 2 meses en barrer con los talibanes, y los barrieron del mapa. En esa operación murieron 15.000 talibanes. 15.000 talibanes. ¿Saben cuántos norteamericanos murieron? 12.
12. Fue aplastante. Es una de las victorias más aplastantes de la historia bélica de la humanidad. Pero, ¿qué pasó? No basta solo con ganar una guerra. Hay que saber administrar el triunfo. Y acá es donde Estados Unidos comete sus primeros errores. Pasaba lo siguiente: en Afganistán habían sacado a los talibanes. Ellos en realidad iban por Osama Bin Laden, pero no pudieron encontrarlo. Su prioridad era Osama Bin Laden. Él los había atacado, no los talibanes. Probablemente los talibanes solo habían sido colaboracionistas. Pero para el imaginario colectivo quedó que Estados Unidos había ganado, había barrido con los terroristas. En realidad los talibanes perdieron, pero Al Qaeda ganó esa batalla porque Osama Bin Laden recién desapareció en 2011. Bueno, pero acá los norteamericanos cometen su primer error. Porque acá estamos más concentrados en este canal de los talibanes que en Al Qaeda. Y fue que tenían el control de Afganistán, pero ahora ¿qué hacemos? Acá no hay Estado, acá no hay nada. Y no sabemos cómo son los afganos. Los talibanes, en cambio, tenían un Estado organizado, brutal, ultra islámico, ultra fundamentalista, misógino, todo lo que ustedes quieran, pero sabían cómo dirigir a los afganos, sabían cómo controlarlos, sabían cómo mantenerlos en un Estado junto, unido. Había dos entidades que sabían eso en Afganistán. Un país tan dividido en etnia. Claramente la Alianza del Norte y Ahmad Shah Massoud no sabían cómo hacerlo. Claramente los mujahidines que se pelearon entre ellos y permitieron que los talibanes asumieran no sabían cómo hacerlo. Claramente los comunistas que intentaron abolir hasta la religión en un momento dado no supieron cómo hacerlo. Había dos entidades que sabían cómo hacerlo: los talibanes y la monarquía. Pasemos a lo que pasó con los primeros. La victoria fue tan aplastante, hoy día los talibanes lo niegan, pero en 2001 todo el mundo sabe qué ocurrió. Con este mapa, el de diciembre de 2001, los talibanes van a ofrecer lo lógico: rendición condicional, tal como la de Japón en la Segunda Guerra Mundial cuando le lanzaron las dos bombas atómicas. Nosotros nos rendimos, pero ustedes dejan al emperador. Los norteamericanos, que ya no querían más guerra, después de en el caso de ellos, 4 años de guerra seguida, dijeron, ¿saben qué? Ya, bueno, ya, Hirohito se queda, ya. Nosotros lo ocupamos un par de años y al final salió bien eso. Japón terminó occidentalizado. En el caso de Afganistán, los talibanes le van a ofrecer la rendición a los norteamericanos en diciembre de 2001. Una rendición condicional. Una rendición a cambio de amnistía y a cambio de una cierta participación en el futuro gobierno. Cosa que ahora, que en ese momento parecía un poco injusta, pero en retrospectiva, a la luz de lo que vimos 20 años después, era la oportunidad para parar a los talibanes y para negociar con ellos. Porque los talibanes, dentro de todo, sabían cómo dirigir a los afganos. Los norteamericanos no tenían idea. La única oportunidad que tuvieron para controlar a los talibanes, porque los talibanes no estaban en posición de negociar nada en diciembre de 2001, se perdió acá, cuando los norteamericanos dijeron no,
no negociamos con terroristas, fuera. Pero en cambio, al no negociar ahí con los talibanes y perder la única oportunidad de transar con ellos, lo que ha sido definido como uno de los peores errores cometidos por Estados Unidos, y al decirle a los talibanes, no vamos a aceptar rendición, los vamos a matar, los obligaron a pelear, aun cuando estaban derrotados. Y el resultado fue este. Un mes después, y sin que nadie se diera cuenta, los talibanes habían vuelto al sur de Afganistán en enero de 2002, en territorios insignificantes, casi desiertos, pero habían vuelto. Si se fijan, eso deben ser 50.000 kilómetros cuadrados más o menos. No es poco territorio. Y ese territorio lo van a conservar para siempre. Ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Y ese territorio lo ocuparon como lugar, como base para desarrollar su insurgencia. Ahí se quedaron. De ahí no los movió nadie. Nunca más nadie los movería de ahí. Y acá viene el segundo error de los norteamericanos. Alguien los tenía que asesorar. Y en realidad, para ser sincero, la gente de la Alianza del Norte eran mujahidines, campesinos, rústicos que habían demostrado su incompetencia todos estos años para gobernar un país. Ellos lo único que sabían era disparar. Y lo único que saben hacer es disparar. No, sí, a los talibanes lo único que hace falta para derrotarlos es una fuerza organizada. Una fuerza disciplinada. Y eso es lo que Afganistán no tiene. Por eso ellos ganan. Porque son más disciplinados. Dentro de todas sus disciplinas son más disciplinados que el resto. Bueno, como no pueden recurrir a la Alianza del Norte, menos ahora que Ahmad Shah está muerto, que Ahmad Shah es muy respetado en el norte de Afganistán, en las etnias no pachtunes, pero es detestado por los pachtunes. Los tayikos son también indoarios, igual que los pachtunes, pero son indoarios como de clase baja, por así decirlo. Ahmad Shah vendría siendo como el tipo de clase baja con respecto a los sofisticados pachtunes. Entonces, ¿qué van a hacer los norteamericanos? Van a empezar a llamar a afganos que estudiaron en Estados Unidos y que vivían en Estados Unidos. Hamid Karzai, quien sería presidente de Afganistán. Y estos tipos que habían estudiado en Estados Unidos, que parecían occidentales, eran occidentales en el fondo, les pusieron un gorrito turco y con eso dejaron a todos contentos. Dejaron a la prensa occidental contenta. Y Hamid Karzai parecía afgano y parecía occidental al mismo tiempo. Punto. ¿Qué les van a decir a estos tipos? Les van a decir que hay que organizar una loga yirrica, porque esa es la tradición afgana. La loga yirrica es un parlamento, pero es un parlamento pachtún, de tribus pachtunes. Si bien es cierto, se admitió en esta loga yirrica a las otras etnias de Afganistán, está organizada bajo leyes y bajo tradiciones pachtunes. Dicho de otra forma, van con metralleta y toman decisiones a punta de balazo. La Alianza del Norte en la práctica queda excluida de este gobierno, aunque lo va a aceptar. Los tayikos, los uzbecos, los turcomanos van a quedar excluidos. Este va a ser un gobierno pastún.
el gobierno de la Loga Jirga se va a llamar Estado Transicional de Afganistán y va a tener como misión preparar lo que va a ser la constitución de la futura República Islámica de Afganistán. Acá van a cometer este es su segundo error: haber confiado en los pashtunes y en la Loga Jirga como entidad que representaba todo Afganistán cuando en realidad representaba solamente a los pashtunes. Y acá entraron infiltrados, por supuesto, muchos talibanes que empezaron a derroer el sistema por adentro. Bueno, en la Loga Jirga va a haber 3 personajes clave: Hamid Karzai, que es el preferido de los norteamericanos, y los 2 siguientes los vamos a ver enseguida. Los otros 2 personajes van a ser el rey, el último rey de Afganistán, Zahir Shah, y un tipo estadounidense que tenía un apellido medio persa, bueno, en realidad es afgano-estadounidense, pero es principalmente estadounidense. Zalmay Khalilzad no es un personaje. La clave de los diplomáticos en serio, de la gente que ejerce la diplomacia en serio, es justamente lo contrario: no destacarse, es actuar bajo la sombra, es que nadie te conozca. Zalmay Khalilzad es ese tipo de personaje. Es el personaje que representa a Estados Unidos en la Loga Jirga de 2002, y es el personaje que va a firmar la rendición norteamericana 20 años después en el acuerdo de Doha, en 2020, con los talibanes, el acuerdo talibán-estadounidense, el acuerdo de Doha. Bueno, este tipo, no voy a pronunciar más su apellido porque no quiero sufrir. La Loga Jirga estaba a favor, la Alianza del Norte también, e incluso los talibanes estaban a favor de la vuelta a la monarquía. ¿Por qué? Porque era el otro ente que sabía cómo llegar a acuerdos con las tribus. Se manejaba en eso. La única forma de mantener a Afganistán controlado, de que no se te desbordaran peleando y matándose entre ellos, era o con los talibanes o con la monarquía. Y la Loga Jirga estaba en su mayoría a favor de que volviera el rey Zahir Shah. En el fondo, que volviera a la monarquía. Si a Zahir Shah le quedaban 7 años de vida, que volviera a la monarquía. Pero este personaje, Zalmay Khalilzad, que muchos dicen que tiene una agenda propia, pero que representa oficialmente a Estados Unidos, va a decir: no, nosotros no creamos monarquía, acá va a haber una democracia liberal a los estadounidenses, nosotros venimos a traer la libertad y a construir un país acá. Y esto se decía en las aulas de Estados Unidos, en las aulas de economía de Estados Unidos en los años 80. ¿Qué tanto pelean los soviéticos con estos campesinos mujahidines? A estos mujahidines hay que meterles Coca-Cola nomás y listo, se les domina. Eso se decía en las universidades norteamericanas. Y bueno, eso fue lo que intentó hacer durante 20 años Estados Unidos, no le resultó. Y bueno, este tipo va a rechazar, Zalmay Khalilzad va a decir: no, el rey no vuelve. Y contra los deseos de la Loga Jirga, efectivamente, no se va a restaurar la monarquía en Afganistán. Segundo gran error, intencionado o no, no lo sé. Porque la monarquía era la única institución que quedaba en Afganistán que sabía cómo manejarse dentro del país. Hamid Karzai mismo reconocía, Hamid Karzai, para quienes no lo conozcan, a lo mejor algunos son jóvenes, era un pelado, igual que Ashraf Ghani, el último presidente, también los dos pelados.
Era un pelado que le pusieron un fez turco y lo hicieron pasar por afgano, pero vivía en Estados Unidos. Eh, no era un mujahidín tampoco. Él vivió todo ese periodo en Estados Unidos. Regresó en Afganistán cuando los norteamericanos tomaron Afganistán y se aprovechó del pánico y se convirtió en presidente. Va a ser esta Lola Jirga la que de facto va a designar a Karzai como presidenta de este estado transitorio de Afganistán, que va a ser el encargado a través justamente de esta Lola Jirga dominada y ultra dominada por pashtunes de redactar la constitución de lo que va a ser la República Islámica de Afganistán como despedida de la última posibilidad de acabar con los talibanes en enero de 2002. Salmai Khalilzad a nombre de Estados Unidos, Hamid Karzai a nombre de la Loga Jirga y Zahid Shah, el último rey de Afganistán, a nombre del mismo, van a dar una conferencia conjunta en la que van a decir definitivamente acá se va a armar una república, la monarquía no vuelve. Y Hamid Karzai arrodillado va a agradecerle literal a su majestad el gesto de retirarse de esta convención, sabiendo que el apoyo lo tenía el rey. Hamid Karzai le agradeció a su majestad, porque hasta Hamid Karzai quería que asumiera el rey. Pero no, Hamid Karzai reconocía internamente que no tenía idea cómo controlar a las tribus, ni cómo controlar a los talibanes. Pero como estamos viendo en este mapa que es de 2000, que es enero de 2003, la intención que tiene es mostrar cómo transcurrió 2002 en el fondo en Afganistán. Los talibanes habían vuelto, pero dominaban tan poco territorio que todavía la naciente República Islámica de Afganistán podía respirar tranquila. Eso es todo por esta edición, para no alargarlo más. La próxima edición, ya la otra semana, los comienzos de la República Islámica de Afganistán, sus peleas con Pakistán, que va a tener un momento muy complicado durante la década de 2000-2010 con los talibanes. Los talibanes van a complicar más a Pakistán que a Afganistán en este periodo. El nacimiento de la insurgencia talibán, las peleas internas en la república y todos los dolores de cabeza hasta que asume Obama y dice que va a haber una fecha de retiro de las tropas norteamericanas. Ese es el periodo que va a cubrir el próximo video, y cómo gradualmente esta República Islámica de Afganistán se va yendo al inodoro antes siquiera de haber nacido. Muy buenas noches.